El caso es el siguiente, A lo que le ver, decía en el segmento anterior. Dos jóvenes, uno que tiene una plataforma que le han denominado un sector de la población que tiene muchos de los denominados seguidores, pero que con mucha frecuencia utiliza un término que yo no lo voy a decir como él, voy a tratar de decirlo como usted lo dice muchas veces, con su lenguaje de nivel, que dice que le hacen el amor a su madre, sí, le dice a los enemigos. si le dice a los enemigos que le hacen el amor a su madre. El otro es un joven que no tiene plataforma, no tiene eh, visible, obviamente, pero que sí ha convocado en tres o cuatro oportunidades grandes multitudes que lo han acompañado físicamente por las calles Ujú. y, según mi apreciación, ha tenido éxito no solo porque lo sigue mucha gente, pero que este señor luce, a pesar de que trataron de denigrarlo en la prensa, una periodista, una comunicadora, que trató de denigrarlo y de faltarle el respeto para que él cesara de su propósito. Una persona que no es capaz de mover cinco gente al mismo tiempo, pero este joven sí. Ujú. Entonces, ellos están uno en un lado y En otro en el otro. paralelo. Pero hay uno que dice que quiere ser presidente de la República. El otro dice que no, que él respeta las organizaciones. Entonces usted me dijo ahorita que el liderazgo político es la gente que lo sigue, que tiene principios, que tiene... ¿Cómo hacer entonces? Cuénteme usted, ¿cuál es su enfoque? Bueno, hay muchas telas por donde cortar. Bueno, pues arranque cortando, tiene buena tijera. Eh, Hay grandes escritores Ajá. que han marcado la historia de la humanidad que no tuvieron academia, no sacaron un título universitario. Hay grandes científicos, investigadores que impactaron la ciencia y no sacaron un título de la academia. El tema de la academia no garantiza para nada que tú tengas la posibilidad de hacer un liderazgo, ni siquiera de convertirte en un gran investigador. Tenemos un saco lleno de gente con título que lo que ha hecho es poner salones de belleza, taller de mecánica, a pesar de tener un título. O sea que eso no es garantía de nada en absoluto. Ni tampoco descalifica a nadie, comenzando por ahí. Ya yo no quiero mencionar ni el nombre de la señora comunicadora esta, porque ya sabemos, ya la gente conoce y sabe cuál es el derrotero de este ser humano. Estos dos jóvenes van en paralelo, van en paralelo. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que los vincula? ¿Cuál es el elemento en común? La crisis de liderazgo en República Dominicana. La crisis de respuesta de los líderes en República Dominicana, sobre todo del ámbito de la política. El vacío de liderazgo en República Dominicana. La inacción de los jóvenes, un país que tiene como edad promedio 28 años, en una época donde hay una gran crisis de juventud, sobre todo en Europa, donde la sociedad está envejeciendo con una prisa extraordinaria. Nosotros tenemos aquí la ventaja de que todavía tenemos una gran capacidad productiva de elementos con capacidad activa de producción en edad de generar no solamente producción material, sino también ideas. Pero lamentablemente esa gente no están en eso, no están haciendo absolutamente nada. Y en ese hueco aparecen estos dos jóvenes. Uno que yo siempre he dicho que no voy a hablar de él, ¿verdad? No me interesa. Pienso que cuando él hace una propuesta para la presidencia, a quien hay que enfocar es a la población, a quienes le ponen notas abajo a eso, aprobándolo, quienes lo siguen en gran cantidad, ¿verdad? A través de los medios, quienes le ponen views, likes, etcétera. Lo que hay que ver es cuán deteriorada puede estar una población que podría aceptar un pseudo liderazgo como ese. Con respecto al otro joven, ciertamente mucha gente le ha caído encima, porque este es el único país del mundo que yo sepa, ¿verdad? Yo no creo que haya pasado ni en Kosovo, ni en ninguna otra nación, ni en los conflictos fronterizos de Centroamérica, ni en los conflictos fronterizos entre Venezuela
y la frontera con Colombia, o el conflicto de Ecuador y la frontera con Colombia. Esas cosas yo no creo que hayan pasado por esos lugares. Aquí es el único país del mundo donde hay un grupo de francotiradores contra la propia nacionalidad dominicana. Primer disparo, falso completamente, es que cualquier persona que hable de defensa de la nacionalidad se le llama fascista. El fascismo italiano tenía sus características. Lo primero es que eran gobiernos autoritarios y de fuerza. Había un fascismo que se basaba o en el militarismo o en la religión de una manera radical y de fuerza, y que provocaba asesinatos, torturas, desapariciones, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el asunto de que tú tengas una visión patriótica. Luego también se acusó, hubo un señor que es ahora merenguero, era antes izquierdista, ahora es merenguero, defensor del merengue dominicano, lo cual está muy bien, que le llamó al joven no solamente fascista, muchas gracias señorita, no solamente le llamó fascista, sino que le llamó también nazi, y dijo también que como estaba uniformado era un grupo paramilitar. Otra mentira, un grupo paramilitar es un grupo de crímenes que puede ser incluso, está organizado militarmente y entrenado militarmente y está armado, y puede incluso vender sus servicios a alguien, podría estar financiado por un sector, podría ser una organización de sicarios, podría tener, qué sé yo, unas características que definitivamente no se le pueden aplicar a un joven y a sus seguidores en este caso. Entonces todo eso se debe a unos extremismos que están en paralelo, también en paralelo, que es el extremismo de los anti-haitianos y el extremismo de los pro-haitianos. Buscar un punto intermedio es la responsabilidad de los líderes en este país, que está, yo creo, por buen camino cuando se habla de una reunión consensuada de todas las fuerzas políticas para encontrar una respuesta al problema. Porque realmente la migración es un problema. Alguien decía, no, que se discute la migración porque los que migran son los pobres. Bueno, pero es que eso es precisamente lo que genera el primer problema. Si migrara un millonario que pudiera pagarse una de las clínicas más caras del país cuando su esposa estuviera parturienta, no tendríamos nosotros que donar una cama, dejar fuera de una cama a una dominicana para poder dársela a una extranjera. Escuché dos cosas. Y vi otra. Dos mujeres, dos profesionales del periodismo que yo quiero muchísimo y respeto. Una, doña Edith Febles, y doña Altagracia Salazar, que me merece mucho respeto, una mujer que tiene un altísimo nivel profesional. De ella, de las dos, se ha dicho, yo no tengo prueba, pero se ha dicho, y hubo una situación en los medios que dejó traslucir que aparentemente recibían dinero de la USAID, lo que yo entiendo que no es un delito. Okay. Lo primero. Y además, ojalá que me traigan, que sean 5 o 6 millones, no hay problema. Es lo primero. Lo segundo, porque doña Altagracia dijo que ella estaba segura que esa entidad que maneja el señor Ángelo, la antigua orden, estaba financiada por el Estado. Porque ella tenía conocimiento de que una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa. Y doña Edith Feble... Una es con guitarra y otra es con violín. Y de ese doña Edith Feble, que por qué le llaman parturientas, que porque eso no se lo dicen a las dominicanas también. Que por qué la discriminan diciéndole parturienta. Toda mujer que está en labor de parto es parturienta. Parturienta no es una palabra discriminatoria, es la condición en la que se encuentra un ser humano en labor de parto, a punto de parir, en proceso de parir. Eso no es una expresión discriminatoria. Me sorprende que una periodista de la estatura de esta señora esté confundida con eso. Eso se le puede decir a cualquier mujer que esté en proceso de parir. Eso no tiene absolutamente nada que ver con discriminación de ¿Por qué objetar entonces a Ángelo e incriminarlo de que recibe fondos si cuando, ¿cómo se llama? Supongamos que él recibe fondos, pero entonces dijimos que es legítimo que los otros reciban fondos.
Pero la Mancha Entonces, Verde recibía fondos. Y nadie exacto. dijo, Entonces, ajá. los otros, cuando el grupo que a mí me interesa recibe fondos es legítimo y cuando otro recibe fondos es ilegítimo. Yo no sé si uno u otro recibe fondos, yo no tengo esa información, Ajá. ni me importa, porque yo lo que hago es análisis Psicosociales. psicosociales. Pero si recibe Eh, fondos, ¿cuál es el problema? Exacto. Pregunto. No solo eso, Ajá. sino por qué satanizo los fondos del grupo que adverso y divinizo los fondos del Mi grupo mamá decía, al que pertenezco. Así no funciona la cosa. me decía mi mamá, Ujú. en otras palabras, obviamente, mi mamá, una señora que aún no estando con nosotros, la sigo amando igual, me decía, es que tu hija es prostituta, pero la mía no, pero trabaja en el mismo lugar. Sí, Ella decía con otro término, sí. que no lo voy a decir ahora. Me recuerda una muchacha, Ajá. un cuadro de comedia. La muchacha llega a la casa, Ajá. tenía mucho tiempo que no veía a sus padres, la reciben con mucha, ya tú sabes, espléndido. Sí. Y ella le dice que ella, bueno, llegó para contribuir con la familia y además le dice, pero el papá dice, no, pero antes de todo, ¿dónde estabas metida, mi amor? Dice, padre, yo estoy en un burdel, yo soy prostituta. El señor pega el grito al cielo y le ordena largarse de su casa, que es una casa muy respetable. Ella entonces saca unos dólares y dice, bueno, me voy con mucha pena, porque yo traía unos dólares para comprarte el carrito que tú necesitas, para terminar de pagar la casa, etcétera. Entonces tú me has votado. Dice, un momento antes de irte, ¿qué fue lo que tú dijiste que eras? Dice ella, prostituta. Dice, caramba, yo pensé que era protestante. Pero mi amor, trae ese dinero para acá. Entonces, parece que el dinero modifica rápidamente la manera de pensar. mentalidad de la gente. Sí, parece que sí. Entonces, yo no sé lo del dinero, porque en realidad, aunque yo estudié economía, nunca he ejercido. Entonces, y estudié contabilidad en la Perito, pero nunca he ejercido ninguna de esas cosas. Y me he enfocado más en el trabajo psicológico. Lo que me interesa es el cuadro psicológico. Sí, ese es el asunto. Ahí El es que- cuadro psicosocial. Entonces, perdón. ese odio, Ajá, ahí es que voy. ese problema que me resulta tan llamativo, que es el odio que los antihaitianos se supone que están rechazando, que según ellos los prohaitianos, no, perdón, al revés, los prohaitianos rechazan porque según ellos hay un grupo de antihaitianos, nazis, armados, listos para matar gente, que están sacando, Para comérselo sí, frito que y están sacando asado. parturientas en medio proceso y están deportándolas. Esa gente malvada, fascista, ultraderechista, nacionalista, neonazi, tienen un odio hacia el haitiano. Entonces hay un grupo que está defendiendo a los haitianos, pero entonces los defensores parecen tener odio hacia el otro. Es decir, están asumiendo una conducta de violencia verbal para, según ellos, criticar a los que se suponen violentos. Lo que quiere decir entonces, como el Fernández sí tenía razón. ¿En cuál de las No cosas? en el sentido que él respondió frente a los castillos, que por qué acusarse y criticarse uno al otro si el asunto que tenemos que tener una idea clara Claro. para enfrentar lo que eventualmente Claro. pudiera poner en entredicho nuestra nacionalidad. Lo que está en turbio es lo que están minando, aserrando las ramas donde están sentados. Que son Pero lo qué que, interesante, me gusta eso, a cerrar las ramas donde están sentados. sí, esos son los defensores radicales del haitianismo, porque se supone que tú debes tener por lo menos una posición mínimamente neutra, no una actitud o enfocada al problema humano, ¿verdad? Que eso también sería otro debate. Sí. Enfocarse al problema humano, las necesidades que tenemos de auxiliar al vecino más pobre, de brindar apoyo, de ser un poco más humanitario con la mujer que está en proceso de labor de parto. Está bien, eso yo te lo compro, pero esa radical postura en contra de tu propia nacionalidad, de asumir que el que tiene una postura patriótica es un neonazi, un delincuente, me parece a mí un extremismo tan increíble que no creo que aparezca en ningún otro país del mundo. Porque donde quiera hay fronteras. Entonces yo no veo que nadie esté discutiendo esa existencia de las fronteras. Yo creo que yo soy el único que planteo que eliminemos las fronteras, pero todas, no la mía solo. Que quitemos todos los estados-naciones y terminemos por hacer esa idea que anda por ahí de un mundo global. Pero si existen las fronteras, si existen los estados-naciones, el haitiano tiene requisitos y protocolos para tú ir como extranjero al territorio haitiano. Hay que tener visa. No Y solamente tiene que pasaporte. tener visa, hay una serie de requisitos Sí, sí, sí. que tú tienes que cumplir. Si no los cumples, no puedes ir.
Incluso total, si estás allí sin cumplir los requisitos, estás ilegal. No, te meten preso allá. Estás ilegal. Entonces, Te igualmente, secuestran. aquel extranjero llamado haitiano, si está en mi país y no cumple con los requisitos, también está ilegal. Pero además, ellos tienen la autonomía y el derecho de aplicar la ley que ellos entiendan en términos migratorios en su territorio. Eso es una cuestión de perogrullo. Y de la misma manera nosotros tenemos también nuestro derecho de aplicar la ley que creamos pertinente en el territorio nuestro. Pero ¿quién me decía? Que es verdad que todos somos iguales, pero hay otros que somos iguales que los demás? Sí. Ahí volvemos al problema económico también. Sí, porque yo decía en una conferencia, en una oportunidad, que en el Ateneo, decía que si le quitamos los nombres a América Latina, Ujú. son exactamente los mismos problemas que tenemos en América Latina y las Sí. mismas dificultades. Sin embargo, hay otros países que no solamente tienen más problemas, sino que inclusive no son viables. Verbigracia a Haití. Exactamente, exactamente. Y nosotros tenemos una frontera con Haití, pero resulta que la frontera con Haití tiene varios componentes. Ajá. No es solamente unas delimitaciones territoriales, que dicho sea de paso, el Perínclito les regaló una gran cantidad de kilómetros a Sí, para Haití estar tranquilo, me dijeron. antes de la masacre del 47. llamado Río Masacre, ¿verdad? Ajá. Antes de eso se les regaló territorio a los haitianos y se hizo una delimitación territorial. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay una delimitación lingüística, hay una delimitación cultural, hay una delimitación de tradiciones, hay una delimitación de religiones. ¿Okay? El mundo mágico imaginario de cada uno, aquello que hablábamos en un programa anterior del mito. Los mitos donde se funda nuestro imaginario son diferentes a los de Haití. Entonces, tenemos varias fronteras, pero hay una muy importante, la frontera de la fundación de la República, que no nos la fundamos en una batalla contra una metrópoli, sino contra una naciente nación opuesta a nosotros y que eran considerados invasores en el 1822. Y en 1844, entonces nosotros en una batalla, en guerra, sacamos a esas personas. Y el líder de esas personas llegó a incursionar el territorio nuestro en Moca y proclamó voz en cuello que lo que había que hacer era con el enemigo degollarlo. Entonces, esos datos históricos no los puede borrar el fanatismo pro-haitiano. No lo puede borrar porque son datos reales. Esas fronteras no se pueden quitar, todavía quitáramos la frontera física territorial, no podríamos quitar las fronteras culturales, tradicionales e históricas. Dice que la historia no se arregla. No, tú no puedes ir al pasado y cambiarlo, eso es la realidad. O sea, yo no puedo ahora mismo proclamarme, por eso yo escribí un artículo que me hicieron el favor de publicar en una revista indexada de historia del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la UAS, que se llama La paradoja de la identidad dominicana. ¿Dónde está el elemento paradojal? En que durante mucho tiempo muchos intelectuales dominicanos, sobre todo de la época de Trujillo, Verbigracia, el librito de Bernardo Pichardo de Historia Dominicana, que nos hacía creer que nosotros éramos españoles y que tenemos una la madre patria, y yo lo recuerdo perfectamente en cuarto bachillerato. Toda la ideología de sumarnos a un imaginario falso de que éramos españoles. Pero entonces por el otro lado surge a principios de este milenio un movimiento de gente que se cree que son africanos y defienden una africanía. Pero yo que tuve frente a mí a los Zulu, que tuve frente a mí a los Burundi que vinieron a República Dominicana a través de un acuerdo con los países ACP. Yo los conocí en Flatbush, en Nueva York. Y ellos, no es verdad que ellos van a asumir que tú eres de una de esas tribus. Absolutamente. ¿De cuál tribu de esa tú eres? De ninguna. Tú lo que eres dominicano. Entonces yo defiendo un concepto que es la mulatidad, ¿verdad? Ese punto de hibridación que generó no solamente diferencias étnicas, sino diferencias en valores, tradiciones, creencias, etcétera, y que fundan una identidad
esa identidad de quienes somos, no somos ni haitianos, ni africanos, ni españoles, somos dominicanos y tenemos el derecho de defender la territorialidad y de legislar para que esa territorialidad Es que usted se mete sea defendida como soberanía. usted se mete en unos líos en estos programas. Ah, sí, claro. Se mete en unos líos. Entonces, pero, ¿qué es lo que nos da la identidad a nosotros? Porque hubo un momento, un señor que mientras estuvo vivo, yo lo admiré por una memoria increíble, don Álvaro Albelo, que Dios lo tenga donde no se moje. Me llamó en varias oportunidades, me llamó para dos temas. Me llamó porque él Se entendía... puede quemar entonces, porque si usted le decía que está donde no se moje, puede estar entonces en el fuego. Para que se conserve, para todo, eternamente. Ok. Qué barbaridad. Amén. Me llamó para dos temas. Uno, para que yo le hablara de la libertad, donde yo le decía que una de las condiciones del hombre es que la libertad es una condición sine qua non. Y otra, para recriminarme que yo tenía una posición bastante, la mantengo, desde hace más de 30 años, una posición pro-dominicana. Entonces él decía que yo comía haitiano frito en la mañana y que si iba a un restaurante y cogía la carta tenía que comer haitiano con totones. Yo le decía, no, don Álvaro, no. Es que es una cuestión... Mis hijos son dominicanos, César, a pesar de que yo fui muy temprana edad a estudiar fuera del país y haberme casado aquí, llevarme a mi esposa y ella estar embarazada allá, sobre todo en Venezuela y en Estados Unidos. Dio a luz aquí porque yo entendía que tenían que ser dominicanos por nacimiento. Por nacimiento. Cuando fueron dotados de su identidad, entonces me lo llevé otra vez. Y me negué a tener residencia en países extranjeros porque del único lugar en donde yo no soy extranjero es aquí, en República Dominicana. Y me ocupé de buscar mi árbol genealógico para saber exactamente mi procedencia. Y mi entorno, y mi padre y mi madre, afianzaron en mí mi identidad. ¿Eso es así? Yo digo, pongo el ejemplo en mí para no usar el nombre de otra persona. Hay tres cosas que se ponen en peligro cuando nosotros hablamos de la nacionalidad y de la identidad nacional. Y cuando le tiramos piedras a nuestra propia identidad y a nuestra propia nacionalidad. Sí. Y nos inventamos una serie de categorías que se correspondían a momentos históricos en Europa, como es el caso del fascismo, el ultraderechismo, etcétera. Esas cosas que no encajan. El nazismo. Tú no puedes llamar nazi a nadie aquí porque tú no conoces la historia del nazismo, ni cuáles características tiene, ni qué ideología defendían. ¿Entiendes? Entonces, definitivamente hay una serie de falsedades que son perjudiciales. Pero hay tres cosas. ¿Eso es a propósito o por desconocimiento? Eso es a veces por moda, porque una persona escucha y repite lo que oye sin reflexión. Puede ser que haya... De manera irreflexiva. Está de moda decir eso, bueno, yo lo digo. Puede ser que haya interés económico o sin razonamiento. Bueno, usted dijo que había un sector que probablemente recibía dinero de USAID. Habría que ver cuál es la agenda de USAID para saber cuáles son los intereses. Entendí. ¿Hay una agenda? Bueno, no lo sabemos, vamos a ver si la hay. O es que son tan bondadosos que ellos donan el dinero solamente y más nada. Porque ese dinero podría ir a hospitales en territorio haitiano y así tenemos que las parturientas haitianas tienen donde parir. Medicina, salud, educación, organización. Yo pienso que adrede no se trata de organizar el Estado haitiano. No se invierte. ¿Es insoluble el problema haitiano? No, yo creo que sería soluble si los grupos de poder en el mundo pusieran su mirada en resolverlo, pero no tienen ningún interés en resolverlo. Ahora sí hay un interés en atacar tres elementos de la identidad nacional. El imaginario mítico dominicano, ¿verdad? Que está, y lo voy a decir porque está en el emblema de la patria. Dios. Tenemos una mirada de Dios. Sí, claro. Tenemos una postura frente a Dios, predominantemente cristiana, ¿verdad? Ese es el imaginario mítico dominicano, Dios. Patria. Cada vez que usted me dice nazi, cada vez que usted me dice nazi, neonazi, usted me está tratando de inocular en la juventud la idea de que no puede tener una visión de patria. Si tiene una visión de patria, usted es un pronazi, un ultraderechista. Libertad. Si usted me quita mi condición de Estado libre de toma de decisión, si usted me quita
eso usted me está convirtiendo, está minando ese elemento que está contenido en mi emblema nacional. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Mi imaginario mítico, mi imaginario identitario, la patria, y mi condición de país, es el mío que está vibrando, por Señor. Mi condición de país con un mínimo, por lo menos un mínimo de autonomía, un mínimo de capacidad de toma de decisión de lo propio, un mínimo de condición para poder afrontar por decisión propia los problemas nuestros, sin que haya injerencismo. Mire, finalmente, por hoy, porque la semana que viene venimos otra vez, si Dios con Dios por delante. Mire, hay un dato que manejo hace muchos años que habla de que para Haití lograr alcanzar la pobreza que nosotros tenemos, debe detenerse la pobreza nuestra al volumen que vamos creciendo, y que ellos deben crecer de manera continua sin detenerse al 5 o 7% consecutivo durante 50 años. Eso pareciera como difícil de alcanzar, ¿o no? Yo pienso que hay una serie de mecanismos que se podrían utilizar. Por ejemplo, sancionar a nivel internacional los millones que cobró Francia para poder dar la independencia a Haití, que se terminó de pagar hace poco, porque fue una cantidad de dinero exigida que se terminó de pagar hace poco. Pedirle a Europa cuenta de toda la extracción de recursos naturales de Haití, comenzando por la madera, que lo convirtió en un desierto, la madera preciosa que se llevaron, que los grandes teatros europeos están hechos con esos recursos. Sí. Pedirle cuenta a Estados Unidos, que usufructuó por años los puertos de Haití, y todo lo que se colectaba como dinero de exportaciones e importaciones iban para los bancos norteamericanos, pero sobre todo el Citibank. Entonces, pedir cuenta a las instituciones, a los países que expoliaron y llevaron a la pobreza extrema a Haití. Pedir cuenta a los países europeos que no perdonaron que un grupo de negros luchara por su libertad y que fuera la primera nación de negros libertos. El cañón está apuntando en la dirección equivocada, porque el enemigo de Haití no es República Dominicana. Nosotros somos libertos, República Dominicana, los dominicanos. Bueno, se llamaban negros libertos a los esclavizados que alcanzaron su libertad. Por eso. Lo que pasa que en el caso de nosotros, por eso es que yo defiendo el tema de la relación híbrida, es que nosotros tuvimos varios periodos históricos que obligaron a la hibridación. Primero el periodo de la España boba, que hizo que el empobrecimiento de los grandes dueños de terreno tenían que trabajar con sus esclavizados de igual a igual porque estaban empobrecidos. Sí. Entonces, mira, yo te voy a dejar libre, yo no voy a tener de esclavo, que no tengo cómo mantener a nadie, ni siquiera a mí mismo. El esclavo dice, bueno, ok, vamos a trabajar la tierra para todos, pero a mí me gusta la hermana tuya, entonces yo quiero que tú me dejes. Ahí es que se complica la cosa. Tú me dejes, ¿verdad? La semana que viene, yo he sugerido en varias oportunidades que la persona que tenga tiempo debe reescribir 2 obras del profesor Juan Bosch. Una es Las clases sociales y otra es La composición social dominicana. Composición social dominicana. De eso vamos a hablar en el próximo programa. ¿Le parece bien? Dios mediante. Muchas gracias. Sin pose, pero con posiciones claras. Don Juan ha sentado muchos precedentes. Sí. Composición social dominicana es un precedente de estudio sociológico que muchos graduados de sociología, a propósito de pedir títulos, sí. Don Juan no tenía ningún título. No. Académico, no estudió en ninguna universidad. Por eso se lo dejo ahí. Excelente. Y era profesor universitario, no aquí, sino en el extranjero. Y no tuvo título de ningún tipo.
Así No es. lo podemos descalificar por eso, pienso yo, no sé. El partido que no gobierna, Judas Iscariote el calumniado. ese lo vamos a dejar para después. Judas Iscariote el calumniado. Sí. No se menciona en una investigación que hizo una National Geographic, Sí. donde estaban averiguando con los textos apócrifos Sí. que realmente Judas tenía un conflicto de intereses con los otros miembros de los 11, o 12 eran 12. 12, sí. Y sin embargo, y que no era realmente un traicionero. Y yo dije, pero mira, Juan Bosch se adelantó 50 años Sí, tenías razón. a estos investigadores. ¿Qué te parece? Sí. Hermano, gracias. El autodidacta. Sí. Juan Bosch, el autodidacta. Sin pose continuamos. Adelante. Señores, y a ustedes, amigos televidentes, esta es la entrega del día de hoy. Ya ustedes saben. Hasta luego.